Así nunca vas a llegar a ningún lado. Ya decídete por algo. ¿Por qué no estudias una carrera de verdad? ¿O si sabías que sin una carrera no te van a tomar en serio en la vida? No puedes ser tan inquieto. La verdad es que eres medio intenso. Un poquito. Siento yo que eres medio raro. Estás loco. Esas cosas no pasan. Todas estas oraciones son oraciones que me han acompañado a lo largo de mi camino de vida. Adjetivos que la gente le ha puesto a mi vida. Y solo me han servido para cuestionarme y darme cuenta de muchas cosas. Y aunque parecen adjetivos negativos que me podría decir alguien que no me quiere, la mayoría de estas las he escuchado de mis padres, mis tíos, mis amigos cercanos, mis parejas, socios, maestros y un sinfín de personas a las que les he prestado mi corazón. Y puede parecer difícil. Solo intentaba ser yo. Realmente, si ustedes no tienen ningún contexto de quién soy yo, aunque me vean parado aquí y con la presentación que me hicieron, pueden pensar que el problema soy yo. Pues qué hace, cómo los trata, cómo es, qué les dice. No se preocupen, les doy el contexto súper rápido. Mi nombre es Gabriel Butrón, soy un artista orgullosamente mexicano y a los adjetivos que acaban de escuchar de mí, probablemente le sumaría que me encanta viajar, descubrir nuevas cosas, contar historias y sin la música no hago prácticamente nada en mi día. También me gusta obtener mucho haciendo poco. Soy bastante inquieto, extrovertido, un poquito rebelde y según mis libretas de la primaria platico mucho y presto poca atención en clase. No me da pena decir eso, pues ese soy yo y ese tipo de cuestiones es lo que me ha llevado a preguntarme cómo ser auténtico, cómo ser quien realmente quiero ser. El proceso para ser auténtico es diferente para todos. Algunos tenemos que dejar cosas atrás para tomar las nuevas. Hay otras personas que están más listas y solo tienen que capturar lo que tenían para estar completos. En cualquiera de los dos casos el proceso puede parecer nublado y uno puede empezar a querer dejarlo. Aunque es el camino más fácil, no es el que yo recomiendo. Escúchense ustedes mismos, escúchate a ti. Pregúntate y ve si lo que quieres es seguir o no. Para mí el proceso de la autenticidad relativamente ha sido fácil. Es decir, yo sabía perfectamente quién quería ser. El problema era dejar a mi ser salir a relucir. La verdad es que entendía quién era. Sabía que era un artista de placeres bastante cotidianos, de sentimientos muy intensos, y sabía que la música era una pasión que no podía faltar en mi vida. Tomar y ver fotografías o videos de lo que más me gusta o de las personas que más quiero es algo que siempre estuvo ahí, pero que no descubrí como una pasión y una profesión hasta hace poco. Y obviamente sabía que mi hobby favorito era comer y platicar con quien se me pusiera enfrente. Esto me hizo saber que no tenía que dudar absolutamente de nada, que no quería seguir el camino sistemático que la sociedad tenía para mí. Yo quería ir un poquito más allá de lo diferente. Tanto así que en el kinder pedía permiso para ir al baño. Me tardaba 40 minutos y después de eso terminaban llamando a mi mamá a la dirección, porque cuando yo llegaba del baño decía que había ido a cazar leones a África. Un poco complejo si lo ven desde un punto, pero parecía que no me iba a costar nada ser yo. Parecía que era muy sencillo salir a relucir cómo era yo hasta que empecé a crecer y los círculos en los que se movía mi vida social o amistosamente me empezaron a retraer un poco. Entendí que había que complacer a los demás, o eso parecía. Desde aproximadamente segundo o tercero de primaria hasta cuarto y quinto de prepa, me descuidé mi personalidad para darle gusto a los demás. Y aunque no le di gusto a nadie, menos a mí, comencé a perder mi brillo poco a poco. Y no es que dejara de ser yo en un 100%, porque había ciertos maestros de vida que me sacaban y no me dejaban de caer y me dejaban relucir. Empezando por mis padres, algunos docentes que entendían cómo pensaba, amigos y alguna que otra niña que le gustaba estar conmigo y me dejaba sacar el yo auténtico a ratitos. Y digo a ratitos porque volvemos que en los círculos en los que se movía mi vida, muchas veces tenía que aparentar para poder pertenecer. Es una ley de la vida, al parecer. Entonces, fingía que me avergonzaba a mi familia, que en realidad quería estudiar medicina, molestaba para no ser yo el molestado y no se me olvidan las veces que me tuve que aventar a la alberca con ropa para no tener que llevar el traje de baño y que se viera mi panzota. Después entendí muchas cosas. Eso empezó a mermar mi sentir y me sentía mal y me pregunté,
¿Por qué tengo que ser así? Si realmente siempre he estado muy feliz de la familia funcionalmente disfuncional que me tocó. La medicina me da asco la sangre y me da flojera leer libros tan grandotes, eso no iba a pasar jamás. Y sobre todo, entendí que no hay que chingar para ser chingón. Hablando de la panzota, pues solo era un reflejo de lo bien que me la pasaba comiendo un postrecito cada tanto. Tampoco era para tanto. Y empezó el cuestionamiento. De ahí se vino la tormenta. Esas fueron las primeras cosas que yo empecé a entender y tuve que empezar a ver cómo era mi entorno. Empezar a preguntarme cosas, cómo cambiarlas, cómo modificar todo esto. Entonces llegó la primera vez donde puedo recordar que me cuestioné algo de verdad. Llegué a una orquesta sinfónica pública donde venían niños de otros barrios y otros segmentos y no se tardaron ni 2 minutos en hacerme ver que yo era un privilegiado. Me tiraron de mi privilegio inmediatamente y me hicieron sentir que la vida no había sido tan fácil para ellos. Obviamente, gracias al esfuerzo de mis papás, yo había estado en una escuela privada, pero aún así no era igual que mis compañeros. Yo me preguntaba, ¿por qué no tenía sus iPhones, sus camionetotas, sus casotas con alberca? No estaba ni cerquita de ser como ellos, pero aún así, para mí la vida era más fácil de cierto modo. Entonces, yo no lo podía creer porque yo veía cómo mis papás se rompían el lomo por sacarme adelante y de todas maneras yo tenía el privilegio. Entendí que no era malo ser privilegiado, sino no hacer nada con el privilegio. Entonces sabía que podía comerme el mundo mucho más fácil tomando oportunidades más importantes que otras personas, pero no de una manera tan fácil como la que sus papás con un mes de sueldo podían pagar un año de ellos estudiando en Inglaterra. Entonces sí le tenía que echar ganas, pero no tantas como otras personas. Entonces empezó ahí todo lo que se nubló en mí. Dije, ok, tengo esto, tengo el otro, vamos a cuestionarnos más allá. Entonces, ¿por qué pesaba lo que pesaba? ¿Por qué si hacía ejercicio no me veía igual que los otros compañeros? ¿Por qué yo no tenía las mismas cosas que los demás? ¿Qué pasaba por la mente de mi familia que cada que me veía me preguntaba cómo me había ido en la escuela, como si de eso dependiera si me fueran a saludar o no? ¿Por qué cada que me empecé a tomar en serio la música, la gente me decía, ¿qué estudias? Música. ¿Y qué más? Bueno, entonces empecé a ver ese tipo de cosas y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente es así conmigo? ¿No? Y luego me decían, ¿cómo que no sabes qué vas a hacer de tu vida? Pues no sé, tía, ¿a poco tú a tus 15 años ya sabías que querías ser una amargada? O sea, no me queda muy claro. Y hablando de amargura, ¿por qué había que tomarse tan en serio la vida? Se supone que la vida se viene a disfrutar y se termina en un mártir con todas las cosas y las expectativas que querías cumplir y tienes que cumplir. Esto comenzó aproximadamente en sexto de primaria y a partir de estos autocuestionamientos hasta que terminé la prepa, se acabó. Y digo se acabó porque ahí empezó lo bueno, la deconstrucción. Me tomé un año sabático porque aunque sabía perfectamente que yo me quería dedicar al arte, quería dejar de estudiar. Estaba harto de la escuela, eso es un hecho. Entonces, en ese año sabático tuve demasiado tiempo para cuestionarme un montón de cosas que englobaban mi vida. Cosas y autocuestionamientos que hasta la fecha de hoy es lo que me tiene parado aquí el día de hoy entre ustedes. Entonces empecé a ver qué tenía que cambiar, qué me faltaba, qué pasaba, y empecé a investigar de mí como si fuera a escribir mi autobiografía. ¿Quién era? ¿Qué me gustaba? ¿Quién me había hecho daño? ¿A quién le había hecho daño yo? ¿Cómo era la vida en mi familia antes de que yo llegara? ¿Cómo era la vida en general? ¿Qué tenía que cambiar? ¿Por qué pensaban las personas lo que pensaban de mí? ¿Quiénes pensaban eso de mí? ¿Cómo podía cambiar? ¿Qué era lo bueno que hacía? ¿Qué era lo malo? ¿Cómo podía cambiar lo bueno? ¿Por qué lo bueno era malo? Etcétera, etcétera. Entonces, los autocuestionamientos me llevaron a conocerme, a descubrir quién era. Y resulta ser que lo que había hecho por los últimos 8 o 9 años no era lo de a de veras, porque entonces había estado tratando de complacer a las demás personas cuando en realidad no me complacía ni a mí mismo y cada que lo hacía me sentía culpable. ¿Por qué él hace eso y yo no? Entonces cambió todo. De ahí se hizo un camino enorme. Y encontré el trabalenguas donde resultaba ser, y era muy complicado, que quien era no es quien en realidad yo era. Porque lo que yo quería ser estaba muy lejos, porque lo que intenté ser, al final, no funcionó para complacer que lo que yo era fuese lo que los demás querían que yo quisiera ser. Muy complicado, ¿no? Entonces, este trabalenguas se fue desenvolviendo poco a poquito.
entendí que había que desglosarlo por partes. Uno no puede llegar y decir, hoy quiero ser yo, y al otro día hacerlo. Puede ser, pero es complicado. Entonces entendí muchísimas cosas acerca de mi vida. Tenía muchas ventajas, tenía muchas desventajas, pero las desventajas al final de cuentas también terminan siendo ventajas. Y es que la vida es un camino que pudiese parecer bastante complicado, pero es porque así no lo hacemos. Considero yo que si uno deja de empezar a complicarse las cosas y vive las cosas más sencillas, uno puede tener un camino donde se encuentre muy fácilmente a uno mismo. Esto me pasó a lo largo de muchas cosas, muchas preguntas, muchos motivos que dije, creo que por aquí va. La autodestrucción es lo que más fácil hacemos como seres humanos. Lo primero que hacemos es autosabotearnos. ¿Cómo podía cambiar yo todo eso y empezar a tomar las oportunidades que yo sí quería tomar? Realmente empecé tranquilito. Empecé por la religión. Dejé de creer en la religión, en el catolicismo y hasta en Dios. Pero no fue por mucho, porque entendí que podía tomar lo mejor de bastantes religiones y con un conjunto de pensamientos atravesados del universo, las energías y otras dimensiones, podía crear mi propia espiritualidad. Entendí que desde ese punto de vista uno puede cambiar todo. Entonces, yo sé que había tenido 1.000.000 de errores, probablemente que eran los que había contado, tal vez había más. Pero había algunos pensamientos asertivos que me hacían darme cuenta que iba por buen camino. Agarré esas 5 o 6 ideas y no las solté por nada. El resto de las cosas se lo dejé a la vida que lo decidiera, si me las debía quedar o si las debía dejar ir. Y de la religión entendí que hay distintas formas de entender las culturas, qué está bien, qué está mal, cómo evolucionar y cómo cambiar para poder ser una mejor persona o una mejor sociedad. Y es que se supone que nada está bien y nada está mal, se supone. Pero en mi moral se entendía como un cambio a beneficio de las masas que habían sido segregadas durante muchísimos años y que no sabía yo cómo habían podido sobrevivir a diferentes agresiones y cómo podía eso cambiarse. Entonces entendí que la evolución era así, cambiar para dejar de agredir. Y me pregunté, ¿yo ya evolucioné? La respuesta fue dura. La verdad es que la respuesta fue muy dura porque encontré cosas como, esas no son formas de pedir justicia. Una opinión de un yo de 16 años que era un caballero cuando en realidad era un ser machista con comportamientos misóginos. Una persona que no le aportaba nada a las mujeres de su vida. Y sí, o sea, siempre les he escrito cartas y las he llenado de flores. Soy un artista, como Diego Rivera. Pero también era muy machista, como Diego Rivera. Entonces empecé a callarme y descubrí que había que escuchar. Había que escuchar para saber qué tenía que hacer, para ser una persona segura para el entorno y las personas y los seres que me rodeaban. Y la verdad es que no era tan difícil. Solo había que dejar de esconder y negar comportamientos machistas que forman parte del machismo que mata a más de 8 mujeres en México al día. Y de los gays sí estoy a favor, pero no más que no se besen en público. Otro comentario de un yo de 16 años que era misógino y homofóbico y le parecía normal decir esas cosas. Entonces no solo no era yo, sino también no estaba haciendo algo bueno. Y es que tuvo que llegar alguien muy cercano a mí para hacerme entender que el amor se da a los seres, no a los géneros. El amor, a amar. Para amar había que cambiar, había que regenerar todo el concepto que yo tenía de la vida, pues realmente no sabía amar, o eso parecía. Entonces empecé a entender muchas cosas en el espectro del amor. ¿Qué pasaba? Que así como yo había tenido una lucha contra la gordofobia muchos años, había gente que tenía sus propias batallas. Entonces había que dejar de criticar y empezar a vivir, luchar las tuyas y ayudar en lo que pudieses a luchar las de los demás. Sí fue complicado tal vez, porque a raíz de eso la deconstrucción ha sido compleja y fue muy difícil entender que no pasaba nada que hiciera yo con mi vida, o con mi cuerpo, o con mis decisiones. De todas maneras, iba a seguir siendo yo. Entonces un día llegué a la casa con el cabello rosa, otro día me pintaba las uñas, otro día iba al gimnasio 20 veces, al siguiente día comía 40 kilos de azúcar.
No, a mí no me importaba ser un día fit, un día no, un día ser un hombre fuerte, un día ser no, entendí la masculinidad frágil, entendí muchos conceptos que hoy en día me permiten saber que no pasa nada si te equivocas porque puedes retomar el camino. Lo cual fue duro porque después de 18 a 20 meses de pandemia tenía demasiado tiempo libre y todo lo que conocíamos en general en el mundo estaba cambiando. ¿Por qué no iba a cambiar yo? Si todo lo demás ya estaba en su proceso, ¿por qué no tomaba yo el mío? Entonces aproveché que tenía mucho tiempo libre para escuchar muchas historias y para también escuchar la mía y saber cómo podía ser mi proceso de cambio. Lo intensifiqué lo más que pude, aprovechando que no sabía cuándo iba a tener tanto tiempo para poder dedicarme a mí mismo. Y abrí una empresa. Emprendí y no gané mucho dinero. La verdad es que éramos como 5 o 6 socios y éramos muy malos administradores. Pero la realidad es que supe y entendí y comprendí que podía hacer lo que me gustaba y sacar algo bueno de ello. Es decir, podía viajar, podía conocer gente muy importante, podía estar en lugares exclusivos y podía hacer lo que me gustaba sin miedo a lo más feo. Fracasar, tener errores, fallar, perdonar sobre todo y saber que no todo el tiempo las cosas iban a venir bien. Obviamente había un montón de vicisitudes a la mitad de estas cosas. Entonces, ¿qué pasaba por mi mente en ese momento? ¿Ya estaba cambiando? Sí, pero a pesar desde que desde 2017 empecé a cuidar un poco de mí, a veces me descuidaba y volvía a ser alguien que no era, solo para parecer un poco más cool. Y hablemos de la gente que siempre estuvo. Muchas veces la desplacé por gente momentánea porque me hacía quedar un poco mejor ante la sociedad. Entonces estaba fallando otra vez y retrocediendo en mi propio proceso. Y es que no es sencillo, porque ya no entendía cuál era el personaje que le gustaba al público y cuál era yo. Y luego se combinaban como un Frankenstein que no le gustaba a nadie en realidad. Las preguntas siguieron. Hubo muchas cosas que hasta el día de hoy no termino de contestarme, pero las más importantes de ellas fue ¿qué pasaba si fallabas? Nada. Te levantas y vuelves a empezar. De todas maneras, el único que sabe que salió mal eres tú, es tu vida, son tus decisiones. Y pues perdonarnos, hay que perdonarnos. La verdad es que empecé a perdonar a todas las personas que me habían hecho daño, porque sabía que no era su culpa, solo era su propia batalla con la vida. Y a pedir perdón, sí, pedí perdón muchas veces, pero sobre todo agradecí a las personas a las que le fallé muchos años y siempre estuvieron ahí para mí y no se fueron a pesar de que nunca trabajé en mí. Gracias a eso es que hoy cuento con unas personas incondicionales y que no me da miedo ser yo, porque sé que con quien estoy sabe cómo soy yo y sé cómo es él y no nos da miedo ser auténticos, aunque tampoco es tan sencillo. O sea, siendo reales, sí tengo muchos miedos, pero los enfrento. La verdad es que no hay peor cosa que la que no se hace. Y empiezas a entender que todo mundo se prepara para vivir, pero nadie se ha preparado para morir. Y ahí es donde me di cuenta de todo. Ahí es donde fue como la cumbre de mi despertar, porque dije, ok, si yo hoy dejara de existir y mañana en la otra realidad, en la otra vida, me ponen una película de lo que fue mi vida, ¿qué preguntas tendría para hacer? Para mí fueron las siguientes. ¿Qué me faltó por vivir? ¿Por qué no me atreví a decir eso? ¿Por qué tenía tanto miedo de hacer aquello? ¿Por qué no me atreví a ir a tal lado? ¿Qué pasaba si me arriesgaba? ¿Realmente era feliz? ¿Por qué no luché por ser feliz? Esas fueron mis preguntas y una vez contestadas entendí que hay que vivir hoy. Ya no me guardo nada, la verdad es que todo lo digo. Puede parecer bastante sincero, tal vez en demasía. Pero ya no me guardo nada, la verdad es que hay que decirlo todo, hay que vivirlo todo porque es hoy. No sabemos si habrá un mañana. Y es que imagínense lo pacientes que hay que ser. Un ser humano hoy en día vive entre 80 y 90 años. Yo tengo 22.
Eso quiere decir que me quedan demasiados años de meter la pata. Pero no se preocupen, si alguien aquí tiene 60, todavía le quedan unos 20, 25 años para meter la pata. No pasa nada, es muy bueno. Eso quiere decir que están buscando ser ustedes, ser plenos. Y vivir 20 o 10 años plenos es mucho más de lo que vive el promedio en México. A mí me encanta disfrutar la vida y ser un gitano de la felicidad. Así que hoy les voy a enseñar un poco de lo que a mí me hace feliz.